El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre. En el segmento La Escuela Sabática Regular. Saludos, sobrinos. La tía Rosita de Panamá está de vacaciones. Saludos, profe. Somos los tío Elvira y Álvaro de España con el resumen de la lección 3 y la introducción de la lección 4. Primero el resumen, lección 3 de la Escuela Sabática para Adultos. Contexto. La lección del viernes se enfoca en la realidad del gran conflicto y cómo las diversas descripciones de Dios en los Salmos, como Creador, Rey, Juez, Salvador del Pacto, Legislador, Pastor, Roca de la Salvación y Padre, revelan su carácter y amor. Se destaca la importancia de entender la prevalencia del gran conflicto para comprender las tensiones y sufrimientos en el mundo. Puntos clave. Dios como Creador y Soberano. Se resalta que la creencia en Dios como Creador debería afectar la comprensión del autoconocimiento y la relación con la creación. Se plantea la pregunta sobre las consecuencias cuando el pueblo se aparta de la verdad de Dios como Creador. Idolatría en la antigüedad y en la actualidad. Se aborda la pregunta sobre lo que estaba mal con los ídolos en la antigüedad y cómo los ídolos modernos también pueden ser peligrosos para la relación con Dios. Se invita a reflexionar sobre los peligros y las implicaciones de la idolatría en la vida espiritual actual. Juicio de Dios y responsabilidad del pueblo. Se explora cómo debe vivir el pueblo de Dios, considerando que el juicio de Dios comienza con su propio pueblo. Se plantea la cuestión de cómo Dios juzga a su pueblo y con qué propósito. Preguntas finales. Comprensión del gran conflicto. Se pregunta sobre la importancia de comprender la realidad del gran conflicto para abordar la confusión y el sufrimiento en el mundo. Se destaca la utilidad de la temática del gran conflicto en este contexto. Impacto de la creencia en Dios como Creador. Se plantea la pregunta sobre cómo la creencia en Dios como Creador debería afectar la percepción de uno mismo y la relación con la creación. Peligros de la idolatría. Se analiza la cuestión de lo que estaba mal con la idolatría en la antigüedad y cómo los ídolos modernos también pueden representar peligros para la relación con Dios. Vivir en conciencia del juicio de Dios. Se invita a reflexionar sobre cómo debe vivir el pueblo de Dios, sabiendo que el juicio de Dios comienza con su propio pueblo, y cómo Dios lleva a cabo este juicio. Resumen. La lección destaca la diversidad de descripciones de Dios en los Salmos y su relación con el gran conflicto. Se enfatiza la importancia de comprender el papel de Dios como Creador, la peligrosidad de la idolatría y la responsabilidad del pueblo de Dios en vivir conscientemente en medio del juicio divino. Se busca integrar estas verdades teológicas en la vida cotidiana y la relación con Dios. Lección 4. El Señor oye y salva para el 27 de enero de 2024. El Señor oye y salva. Sábado 20 de enero. Lee para el estudio de esta semana, Salmos 139, 1 al 18, 121, 17, 8, a Mateo 23, 37, 1 de Corintios 10, 1 al 4, Hebreos 4, 15, 16. Para memorizar. Claman los justos y el Señor los escucha, y los libra de todas sus angustias. Sal 34, 17. Una y otra vez, Salmos pone de relieve la verdad de que el Señor soberano, quien creó y sostiene el universo, también se revela como un Dios personal que inicia y mantiene una relación con su pueblo. Dios está cerca de su pueblo y de su creación, tanto en el cielo como en la tierra, es Sal 73, 23, 25. Aunque estableció en el cielo su trono, Sal 103, 19, y cabalga sobre las nubes, Sal 68, 4, también está cerca de todo el que lo invoca, del que lo invoca de veras, Sal 145, 18. Los salmos sostienen invariablemente la verdad de que el Señor es el Dios vivo, que actúa en favor de quienes lo invocan, es Sal 55, 16-22. Los salmos son significativos precisamente porque están motivados y dirigidos al Dios vivo, que escucha y responde a las oraciones. Debemos recordar que la respuesta adecuada a la cercanía del Señor consiste en una vida de fe en Él y de obediencia a sus mandamientos. Nada que no sea esta fe y esta obediencia será aceptable para Él, como a menudo lo reveló la historia de Israel. Analizar todo como de costumbre. Análisis del resumen de la lección 3 de la Escuela Sabática para Adultos. Contexto. La lección del viernes se enfoca en la realidad del gran conflicto y cómo las diversas descripciones de Dios en los Salmos, como Creador, Rey, Juez, Salvador del Pacto, Legislador, Pastor, Roca de la Salvación y Padre, revelan su carácter y amor. Se destaca la importancia de entender la prevalencia del gran conflicto para comprender las tensiones y sufrimientos en el mundo. Puntos clave. Dios como Creador y Soberano. Se resalta que la creencia en Dios como Creador debería afectar la comprensión del autoconocimiento y la relación con la creación.
Se plantea la pregunta sobre las consecuencias cuando el pueblo se aparta de la verdad de Dios como creador. Idolatría en la antigüedad y en la actualidad. Se aborda la pregunta sobre lo que estaba mal con los ídolos en la antigüedad y cómo los ídolos modernos también pueden ser peligrosos para la relación con Dios. Se invita a reflexionar sobre los peligros y las implicaciones de la idolatría en la vida espiritual actual. Juicio de Dios y responsabilidad del pueblo. Se explora cómo debe vivir el pueblo de Dios, considerando que el juicio de Dios comienza con su propio pueblo. Se plantea la cuestión de cómo Dios juzga a su pueblo y con qué propósito. Preguntas finales. Comprensión del gran conflicto. Se pregunta sobre la importancia de comprender la realidad del gran conflicto para abordar la confusión y el sufrimiento en el mundo. Se destaca la utilidad de la temática del gran conflicto en este contexto. Impacto de la creencia en Dios como creador. Se plantea la pregunta sobre cómo la creencia en Dios como creador debería afectar la percepción de uno mismo y la relación con la creación. Peligros de la idolatría. Se analiza la cuestión de lo que estaba mal con la idolatría en la antigüedad y cómo los ídolos modernos también pueden representar peligros para la relación con Dios. Vivir en conciencia del juicio de Dios. Se invita a reflexionar sobre cómo debe vivir el pueblo de Dios, sabiendo que el juicio de Dios comienza con su propio pueblo, y cómo Dios lleva a cabo este juicio. Resumen. La lección destaca la diversidad de descripciones de Dios en los Salmos y su relación con el gran conflicto. Se enfatiza la importancia de comprender el papel de Dios como creador, la peligrosidad de la idolatría y la responsabilidad del pueblo de Dios en vivir conscientemente en medio del juicio divino. Se busca integrar estas verdades teológicas en la vida cotidiana y la relación con Dios. Resumen de la introducción de la lección 4. El Señor oye y salva para el 27 de enero de 2024. Temas a abordar. Salmos 139, 1, 18, 121, 17, 8, Mateo 23, 37, 1 de Corintios 10, 1, 4, Hebreos 4, 4 al 16. Versículo para memorizar. Claman los justos y el Señor los escucha, y los libra de todas sus angustias. Salmo 34, 17. Enfoque. La lección se centra en cómo los salmos revelan que el Señor, siendo soberano y creador, está cercano y activo en la vida de su pueblo. Se destaca la importancia de la fe y la obediencia como respuesta adecuada a la cercanía del Señor. Se explorará la idea de que el Señor escucha y salva a aquellos que lo invocan genuinamente. Consideraciones adicionales. Importancia de la fe y la obediencia como respuesta a la cercanía de Dios. Exploración de la interacción divina en respuesta a la invocación de su pueblo. Relación entre el actuar de Dios y la vida diaria de los creyentes. Preguntas para el análisis. ¿Cómo influye la creencia en un Dios cercano en nuestra vida cotidiana y en nuestra relación con Él? ¿En qué manera podemos vivir una vida de fe y obediencia en respuesta a la cercanía de Dios? ¿Cómo se manifiesta la interacción divina en nuestra experiencia personal y comunitaria? ¿Cuál es la relación entre la invocación genuina y la respuesta salvadora de Dios en los Salmos? Consideraciones finales. La lección invita a reflexionar sobre la realidad de la cercanía de Dios, destacando que la respuesta apropiada es una vida de fe y obediencia. La relación entre la invocación sincera y la intervención divina se explorará a través de los salmos seleccionados. Se buscará entender cómo esta verdad teológica puede transformar la vida diaria de los creyentes. Amén. Seguimos con esta misma lección ahora con las notas de la tía Elena. Mejor conocida como espíritu de profecía. Nota número 1. Mientras repasemos las manifestaciones de la gran misericordia y del inagotable amor de Dios, alabaremos mucho más de lo que nos quejemos. Hablaremos de la fidelidad amante del Dios que, como compasivo y tierno pastor de su rebaño, declaró que nadie arrancará de sus manos a sus ovejas. El lenguaje del corazón no será una egoísta murmuración y queja. Como raudales cristalinos, las alabanzas brotarán de los que creen verdaderamente en Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Testimonios para la Iglesia, tomo 6,
páginas 367 y 368. Análisis de la nota 1. La tía Elena destaca la importancia de enfocarse en las manifestaciones de la misericordia y el amor de Dios, promoviendo la alabanza en lugar de la queja. Hace hincapié en la fidelidad de Dios como pastor compasivo y cómo esa comprensión debe inspirar un lenguaje de corazón agradecido. La analogía de raudales cristalinos sugiere un fluir continuo de alabanza por parte de aquellos que verdaderamente creen en Dios. Las citas de los salmos refuerzan la idea de morar en la casa de Jehová y desear solo a Dios. Nota número 2. Quiero llamaros la atención a las preciosas promesas de la palabra de Dios. Me alegro de que nuestros sentimientos no son evidencia de que no seamos hijos de Dios. El enemigo os tentará a pensar que habéis hecho cosas que os han separado de Dios, y que ya no os ama, pero nuestro Señor todavía nos ama, y esto podemos saberlo por las palabras que ha dejado escritas para casos como estos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1, 9. Dios os ama, y el precioso Salvador, que se entregó por vosotros, no os rechazará porque sois tentados, y habéis vencido en vuestra debilidad. Sigue amándoos, a fin de conocerle, página 287. Análisis de la nota 2. La tía Elena resalta la importancia de aferrarse a las preciosas promesas de la palabra de Dios, destacando que nuestros sentimientos no son evidencia de separación de Dios. Advierte sobre las tentaciones del enemigo para hacernos creer que hemos perdido el amor de Dios, pero subraya la fidelidad de Dios para perdonar y limpiar a aquellos que confiesan sus pecados. La garantía del amor continuo de Dios, incluso en momentos de tentación y debilidad, se enfatiza a través de las palabras de 1 de Juan 1, 9. Nota número 3. Podemos mantenernos tan cerca de Dios que en cualquier prueba inesperada nuestros pensamientos se vuelvan hacia Él tan naturalmente como la flor se vuelve hacia el sol. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas, gozos, cuidados y temores. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Su amoroso corazón se conmueve por nuestras tristezas y aun por nuestra presentación de ellas. El camino a Cristo, páginas 100 y 101. Análisis de la nota 3. La tía Elena insta a mantener una cercanía constante con Dios, comparando la naturalidad de esta cercanía con la forma en que una flor se orienta hacia el sol. Destaca la disposición de Dios para escuchar y sentir compasión por nuestras necesidades, tristezas, alegrías, preocupaciones y temores. Subraya la relación íntima de Dios con cada individuo, recordando que ningún detalle de la vida de sus hijos es demasiado pequeño para su atención. La imagen de contar los cabellos de la cabeza refuerza la idea de la atención personalizada de Dios hacia cada uno de nosotros. Les recordamos que mañana estaremos esperándoles. Bendiciones. Desafío semanal. Ora pidiendo oportunidades para comunicar la promesa de una tierra nueva a las personas que están en tu lista de oración diaria. Desafío avanzado. Elabora una estrategia para abordar los aspectos débiles. Comparte tus ideas con los dirigentes de tu iglesia, y trabaja con ellos con el fin de implementar un plan para llegar a ser una iglesia más deliberada en la formación de discípulos. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre. Recuerda nuestro lema. Al que el Señor llama. Capacita. Al que envía. Acompaña. Siempre gozoso conectados a Jesús. A través de la Biblia. Todos juntos. Rumbo al cielo. Bendiciones y amén. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta el curso virtual Feliz para Siempre en el segmento Resumen de la Escuela Sabática para Adultos.